Una hora de culpa intensa, de pura rumiación, consume más glucosa cerebral que, no sé, 3 horas de trabajo matemático complejo. Es una locura metabólica, totalmente. Tu cerebro literalmente está corriendo una maratón a nivel celular mientras tú estás completamente inmóvil en el sofá. Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en un territorio clínico que es fascinante y, bueno, a menudo devastador para quienes lo sufren. Vamos a analizar un fenómeno médico que afecta a miles de personas en este mismo instante, el cansancio invisible. Sí, y hablamos de una fatiga crónica profunda, ¿sabes? Un agotamiento físico real que, no desaparece con el sueño y que, paradójicamente, se manifiesta con mayor fuerza tras días de aparente inactividad. Eso es. Y lo que la ciencia moderna nos dice es que este agotamiento sin esfuerzo físico tiene su origen en procesos metabólicos cerebrales derivados de emociones no procesadas, específicamente la culpa. Claro, la culpa. Hoy vamos a tratar la culpa no como un concepto filosófico ni un fallo moral, sino como lo que realmente es en la biología humana, o sea, una fuga energética masiva. El núcleo de este intercambio de perspectiva será entender el mecanismo que perpetúa este estado y cómo abordarlo en consulta. Desde mi posición como clínica, yo sostengo que este agotamiento es fundamentalmente el resultado de un error de software cognitivo. Un error de software. Exacto, una sobrecarga masiva en la corteza prefrontal al forzarla a realizar una tarea biológicamente imposible, que es intentar resolver el pasado. Ya. Bueno, es un placer compartir este espacio de análisis contigo. Fíjate que aunque coincidimos en el enorme coste energético, yo lo abordo desde otro ángulo. A ver. Considero que el núcleo del problema no es un simple error de cálculo en las funciones ejecutivas, sino una respuesta primitiva de amenaza social. Para mí, la culpa secuestra la amígdala, mantiene el sistema nervioso en un estado constante de alerta, de supervivencia pura. O sea, un mecanismo de defensa. Exactamente. No es un error de procesamiento, es un mecanismo de defensa biológico que se ha quedado atascado en encendido. Vale, para que el oyente entienda la magnitud de esta fuga de energía, creo que debemos examinar primero la arquitectura de nuestro cerebro ejecutivo. Como clínicos sabemos que la corteza prefrontal, nuestra CPF, es funcionalmente el director general del cerebro. El CEO, claro. Justo eso. Y evolutivamente, esta región ha sido diseñada con un propósito exquisitamente específico, que es predecir el futuro. Está ahí para tomar variables del presente, anticipar escenarios y garantizar nuestra supervivencia a través de la planificación. En nuestra gran máquina de simulación, sí. Eso es. Y su combustible principal es la glucosa y el oxígeno. Es una estructura que, por su propia naturaleza de alta computación, demanda muchísima energía. Pero ¿qué ocurre cuando un paciente experimenta culpa aguda? Que obligamos a la máquina a mirar hacia atrás. Exacto. Forzamos a la corteza prefrontal a intentar resolver el pasado, lo cual matemáticamente es imposible, porque para que funcione necesita variables que pueda alterar. Pero en el pasado, las variables son inamovibles, el evento ya ocurrió. Ya, es una ecuación cerrada. Totalmente cerrada. Así que el cerebro entra en un bucle infinito. La analogía que yo suelo usar en consulta es la de un ordenador intentando renderizar un vídeo pesadísimo con un procesador dañado. El ventilador gira al máximo, la temperatura sube, el consumo de energía se dispara. Pero no hay archivo final. Exacto, no hay ningún output, no hay solución. La fatiga que reportan nuestros pacientes es el resultado directo de este sobrecalentamiento del procesador. A ver, entiendo por qué te enfocas en el estrés cognitivo y entiendo perfectamente la utilidad clínica de esa analogía del ordenador. Ayuda al paciente a visualizar el gasto de energía. Funciona muy bien en consulta, sí. Sí, pero no termino de compartir esa visión porque creo que oscurece el mecanismo biológico primario. La culpa no es un simple software pesado o un pensamiento ineficiente. Para la neurobiología de la supervivencia, el cerebro percibe la culpa como una amenaza letal. Letal. A ver, en el sentido literal de riesgo de muerte. Totalmente. Evolutivamente, el error cometido y el juicio social que acompaña a la culpa significaban el ostracismo de la tribu. Y hace 10.000 años, que te expulsaran de la tribu no significaba pasar un mal rato. Significaba que te morías de hambre. Exacto, o devorado por un depredador.
Por lo tanto, el cerebro no trata la culpa como un problema de matemáticas a resolver en la corteza prefrontal, lo trata como un tigre de dientes de sable escondido en el salón de tu casa. O sea que lo codifica directamente como un depredador físico. Eso es, y ante un depredador, la corteza prefrontal pasa a un segundo plano. Se produce un secuestro inmediato de la amígdala, nuestro centro de detección de amenazas. Esta amígdala dispara el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal. La clásica respuesta de lucha-huida. Exactamente, lo que inunda el torrente sanguíneo de cortisol. Por eso, volviendo a la tecnología, no creo que sea un procesador trabajando activamente, es más bien la batería del móvil siendo drenada silenciosamente por, no sé, aplicaciones de geolocalización en segundo plano. El paciente está en el sofá, sí, pero su sistema nervioso está preparándose para una huida que nunca llega. A ver, ese es un argumento convincente sobre el sistema límbico, lo reconozco, pero déjame darte una perspectiva diferente basada en cómo vemos a estos pacientes en la vida real. Dime, ¿resulta reportando síntomas primarios de pánico, o sea, taquicardias constantes, agitación psicomotriz severa? Algunos lo hacen, ¿eh? Algunos sí, pero es cierto que el cansancio es el síntoma rey. Y el síntoma cognitivo principal que reportan casi universalmente es la niebla mental, el famoso brain fog. Hablan de una incapacidad absoluta para concentrarse en tareas simples. Ya, la dificultad para leer un correo, por ejemplo. Exacto. Para quien nos escucha, es esa sensación de leer un correo electrónico 3 veces y no entender lo que pone. Esos son síntomas claros y directos de una corteza prefrontal que ha colapsado bajo una carga cognitiva masiva. El cerebro desvía toda la energía para gestionar la culpa a nivel ejecutivo, dejando los recursos vacíos. Hombre, ahí discrepo en el mecanismo causal. Atribuir la niebla mental exclusivamente a que el director general del cerebro está demasiado ocupado es ignorar cómo el cortisol altera físicamente la arquitectura neuronal. ¿A qué te refieres exactamente? Te explico el cómo fisiológico. Cuando hay una inundación crónica de cortisol, debido a esta alarma de la amígdala, los receptores del hipocampo, que es la estructura fundamental para la memoria de trabajo, se inhiben. Se bloquean químicamente, claro. Literalmente. El cortisol crónico interfiere en la conductividad eléctrica de esas neuronas. De ahí viene la niebla mental. No es que la corteza esté trabajando en exceso, es que el sistema de seguridad del edificio ha cortado la electricidad de las oficinas de arriba para ahorrar energía para los músculos. Qué buena analogía. Y para ilustrar esto, fíjate en un fenómeno que vemos todos los días en consulta: la procrastinación defensiva. Ah, ¿te refieres a cuando el paciente es incapaz de iniciar la tarea más nimia? Eso es. Para el oyente que nos escucha ahora mismo, cuando llevas 3 días posponiendo enviar un simple WhatsApp o no puedes ni abrir la carta del banco y sientes una barrera física casi dolorosa al intentarlo, bueno, eso no es pereza. No, desde luego que no. Tampoco es tu corteza prefrontal analizando demasiado. Es tu sistema límbico sintiendo que no le queda batería vital. Declara una huelga metabólica. Rechaza activamente cualquier nueva demanda para proteger al cuerpo de un colapso total por estrés. Esa imagen de la huelga metabólica es brutal y, a ver, la reconozco perfectamente en la clínica. Pero espera, si observamos esa misma procrastinación, yo argumentaría que sigue siendo un error de cálculo del sistema cognitivo. ¿Un error de cálculo? ¿En qué sentido? Es como un sistema autoinmune cognitivo. La herramienta evolutiva que fue diseñada para protegerte, en este caso, analizar tus errores para no repetirlos, termina atacando tu propio tejido energético. Fíjate, es una metáfora interesante, la del sistema autoinmune. Porque ilustra la tragedia de la culpa moderna, ¿sabes? Estamos de acuerdo en que la culpa sirvió como adhesivo social. Hacías algo mal, te sentías culpable y el dolor garantizaba el aprendizaje. Pero hoy en día es profundamente desadaptativo. La culpa es pasiva. Consume inmensas cantidades de glucosa orbitando sobre un evento inamovible. Ya, pero el cerebro no lo sabe. Claro, pero por el contrario, la responsabilidad es el mecanismo neurobiológico activo. La responsabilidad enfoca a la corteza prefrontal en la reparación orientada al futuro. El error del paciente exhausto es creer que sentirse culpable equivale a estar solucionando el problema. A ver, entiendo a dónde vas, de verdad, pero la biología no entiende de errores de cálculo filosóficos ni de adaptaciones al mundo moderno. Ese concepto asume que el cerebro humano puede diferenciar racionalmente entre enviar mal un informe de Excel y, no sé, ser desterrado a la estepa helada. Pero la amenaza objetiva ya no está ahí. El paciente no se va a morir por un error laboral. Para la amígdala, sí.
Mientras haya un autojuicio constante activo, la señal de amenaza suena a 120 decibelios en el pecho del paciente. Y aquí es donde veo el problema de enfocarnos solo en la responsabilidad. ¿Por qué lo ves como un problema? ¿Has considerado que la biología del paciente ni siquiera le permite usar esa corteza prefrontal brillante de la que hablas, precisamente porque está en modo de supervivencia límbica? ¿No le puedes decir a la amígdala que se apague explicándole que la culpa es inútil? El cerebro instintivamente confunde el sufrimiento de la culpa con la seguridad. O sea, ¿cree que si deja de castigarse, volverá a cometer el error? Exacto. Cree que si baja la guardia, lo excluirán de la tribu. Pero fíjate, si aceptamos tu premisa de que el sistema límbico está al mando absoluto y no atiende a razones lógicas, entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? Porque nosotras como clínicas no podemos simplemente decirle al paciente que su amígdala le tiene secuestrado y recetarle paciencia. No, claro que no. Necesitamos una señal de cierre cerebral. Necesitamos una intervención dirigida. Y mi experiencia clínica indica que esa puerta de entrada es el procesamiento top-down, actuar desde arriba hacia abajo. Basándonos en la evidencia, el cerebro está desesperado por cerrar el archivo de esa amenaza. Sí, en eso estamos de acuerdo. El cerebro quiere cerrar el tema. Y la transformación clínica clave ocurre cuando logramos que el paciente mueva la atención del pasado al futuro. Es un cambio neuroquímico preciso. Consiste en pasar de la pregunta pasiva de ¿por qué lo hice? A la pregunta ejecutiva de ¿qué haré ahora? O sea, pasar de la culpa a la responsabilidad activa. Exactamente, porque al formular la pregunta de ¿qué haré ahora? Ocurre algo mecánico en el cerebro. La corteza prefrontal tiene que volver a encenderse en su función correcta de planificación. Y lo más hermoso de esto es el cómo funciona. La formulación de un plan futuro estimula directamente el circuito de recompensa, provocando una liberación de dopamina. Claro, el circuito de recompensa. Y esa dopamina es el antídoto directo contra la fatiga. Es la recarga de la batería. Restaura la energía, disipa esa niebla mental de la que hablábamos y le comunica al sistema nervioso autónomo que volvemos a tener el control del volante. A ver, planteas una intervención muy elegante. Y la dopamina efectivamente contrarresta la fatiga, es un hecho. Pero desde mi abordaje, intentar generar dopamina mediante planes de responsabilidad cuando el cuerpo está en pánico es construir el tejado antes que los cimientos. ¿Y eso porque si la acción genera dopamina y la dopamina corta la fatiga? Porque mi objeción fundamental es la secuencia de los eventos neurológicos. No puedes forzar al cerebro a generar dopamina por planificación si el sistema subyacente sigue inundado de cortisol y, sintiéndose bajo amenaza mortal. Ya, entiendo lo que dices. A menudo veo pacientes que intentan asumir esa responsabilidad activa que tú propones y lo viven como un peso más. Suman otra tarea pesada, la tarea de arreglar las cosas, a un sistema nervioso que ya está en bancarrota energética. Ostras, claro. O sea, el plan de mejora se convierte en otra fuente de amenaza. Exacto. Se convierte en otra exigencia que no pueden cumplir. Por eso insisto en que la estrategia de salida primaria debe ser lo que llamamos reconocimiento neuroquímico. El terapeuta debe validar profunda y genuinamente que el agotamiento es un fenómeno físico real. Darle entidad al síntoma. Sí, hay que mirarle a los ojos al paciente y decirle, mira, no eres perezoso, no te falta fuerza de voluntad, tienes una falta objetiva de glucosa en el cerebro, debido a un estado de alerta que tú no elegiste encender. Es básicamente la desculpabilización del cansancio en sí mismo. Sí. Y una vez validado esto, entra la herramienta fundamental que es la autocompasión. Y cuidado, que a veces suena a concepto New Age, pero en medicina psicosomática no es un abrazo simbólico, es una herramienta de recuperación biológica. A ver, explícanos el mecanismo detrás de eso, porque es verdad que mucha gente confunde la autocompasión con simplemente darse permiso para rendirse. Nada más lejos de la realidad. Te explico el cómo celular. Cuando un paciente practica la autocompasión y la seguridad relacional, o sea, hablarse a sí mismo con el mismo tono que usarías con un amigo herido, activa inmediatamente el nervio vago y el sistema nervioso parasimpático. Lo que nos saca del modo lucha o huida. Eso es. Y esto estimula la liberación de oxitocina. Y la oxitocina es fascinante, porque literalmente altera la polaridad y la conductividad eléctrica en las neuronas de la amígdala. Actúa como un freno directo que reduce su capacidad para enviar señales de pánico. Madre mía, desactiva la amenaza a nivel límbico directamente.
Sí, y solo cuando usamos esta biología del vínculo para cerrar las aplicaciones en segundo plano, el paciente recupera la energía suficiente para que entonces sí, tu corteza prefrontal pueda despertar y planificar ese futuro del que hablabas. Es fascinante visto así. O sea, usar la biología evolutiva del vínculo social, la oxitocina, para apagar la amenaza evolutiva de exclusión social. Has dado en el clavo. Ese es el mecanismo exacto. Bueno, estamos llegando al tramo final de nuestro análisis hoy. Y al sintetizar mi posición, yo sigo sosteniendo que la intervención a largo plazo debe apuntar a la capacidad ejecutiva del cerebro. Claro, hacia la corteza. Sí, la culpa es una hemorragia de glucosa cerebral provocada por un fallo en la orientación temporal. Forzar a una máquina predictiva a mirar al pasado es romperla. Al final, estoy segura de que reiniciar el procesador recalentado requerirá una acción de voluntad ejecutiva. Empoderar al paciente para que mueva el foco hacia la responsabilidad activa es el motor neuroquímico definitivo. Ya, la vía de la dopamina. Exacto. Esa dopamina que surge de recuperar el control es lo que físicamente revierte la fatiga crónica. Y a ver, es una posición muy sólida para el mantenimiento de la salud a largo plazo. Por mi parte, yo recapitulo mi convicción de que en la fase aguda del cansancio, el enfoque debe permanecer en la neurobiología de la supervivencia. Priorizar la amígdala. Sí. Forzar la responsabilidad en un sistema nervioso que se siente en peligro mortal solo perpetuará el agotamiento. Apagar esas aplicaciones en segundo plano no se logra cambiando de tema cognitivo, se logra mediante la validación del estado de alerta y el uso intencional de la autocompasión para reducir el cortisol. Sin seguridad biológica previa, no hay cognición eficiente posible. ¿Sabes? A pesar de nuestras diferencias en cuál es el mecanismo primario a atacar primero, creo que donde convergemos de manera absoluta es en la necesidad urgente de desestigmatizar esta fatiga crónica emocional. Totalmente de acuerdo. Ver a nuestros pacientes en consulta culpándose, flagelándose simplemente por estar demasiado cansados para hacer sus tareas, es añadir otra capa gruesa de estrés a un sistema ya roto. Es devastador. Es la trampa perfecta. La culpa sobre el cansancio causado originalmente por la culpa. Un ciclo que drena la vida. Pero observar este problema a través de la doble lente que hemos explorado hoy, o sea, como una carga cognitiva masiva que funde los plomos, y a la vez como un secuestro de supervivencia, ofrece a los pacientes una liberación profunda. Claro, su cansancio es real, no es una excusa. Exacto. No es debilidad de carácter y no está todo en su cabeza de forma imaginaria. Es físico. Se puede medir en el consumo de oxígeno del cerebro, en la inhibición del hipocampo y en los niveles de cortisol circulante. Y lo que es más esperanzador, tiene una solución biológica y psicológica clara. Al final del día, la fatiga crónica inducida por emociones no procesadas no dejará una línea irregular en una radiografía. Pero la lesión metabólica está ahí, consumiendo silenciosamente la energía. El reto que os dejamos a los oyentes hoy no es solo un ejercicio clínico. Es profundamente personal. Muy personal, sí. Explorar nuestras propias respuestas físicas al estrés, entender si estamos atascados intentando reescribir la historia en nuestra corteza prefrontal o si nuestro cuerpo sigue huyendo de una tribu primitiva que ya no nos persigue, abre nuevas puertas hacia el bienestar. Queda mucho más por explorar en el material, pero hoy os dejamos con esta reflexión. ¿Cómo estáis gestionando vuestra propia batería mental? ¿Y qué aplicaciones silenciosas podrían estar agotándose en este mismo instante? Es sin duda la pregunta esencial con la que todos debemos empezar a sanar. Gracias por acompañarnos en este intercambio de posturas. Hasta la próxima.